Bueno, Rodolfo, muchas gracias por por la introducción y nada, quería compartir con ustedes una recorrida que estuve hace muy poquito en un campo donde me llamaron porque tenían un problema en sus sistemas en su campo, en los cuales ellos veían que sus recursos, sus rindes estaban estabilizados, no podían romper esos rindes. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me subí a la camioneta, una camioneta muy linda, muy grande y con mucha tecnología. Estábamos con iPad ahí mirando NDVI, me contaban cada cosa del lote, la historia del lote. Y entonces ahí yo en un momento pensé que no tenía mucho para sumar en ese campo y la verdad que un poco me asusté cuando empezamos a hacer la recorrida en el campo. Me di cuenta que sí, que había muchas cosas para mejorar y por eso creo que estábamos en esta posición en la cual estábamos tapados de tecnología en el campo, pero si uno miraba de la ventanilla para afuera, veía que el campo tenía problemas. Y tenía problemas porque fue hace muy poco y la verdad que estaban todos los lotes barbechados. Todos los lotes que iban a soja eran con maíz barbechado, todos los lotes que eh, iban a maíz, eran trigo-soja, barbechado, su rotación maíz-soja, trigo-soja, y entonces ahí empecé a agarrar confianza, digo, bueno, por suerte me parece que hoy me gano el pan, zafo y tengo soluciones para esto. Al principio me sentía medio como con miedo. Entonces, creo que estábamos en esa posición, en ese campo, y creo que nos habíamos olvidado de esto, o se habían olvidado de esto, y la verdad es que cuando uno empieza a, a buscar las soluciones las aprendimos en la primaria. Las aprendimos en la primaria y la aprendimos en la primaria porque en la primaria aprendimos el ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono es el que nos explica qué estaba pasando ahí afuera, en ese rastrojo. Es indudablemente que ese sistema, esos suelos, si no se estaban deteriorando, estaban estabilizados, pero tenían que mejorar. Para mejorar tenía que aumentar en carbono o materia orgánica, como para medir la forma de medir el carbono. Y es imposible aumentar materia orgánica si nosotros nos olvidamos de que para capturar carbono, y nosotros los agricultores tenemos una ventaja, que somos de los pocos que podemos capturar ese carbono que anda dando vuelta por la atmósfera y que tanto nos molesta con el efecto de gases invernaderos y demás, y cambio climático, porque sembramos vegetales, y si se acuerdan, son autótrofos, son los únicos capaces de agarrar el dióxido de carbono, la energía solar y agua y convertirlo en cadenas carbonadas. En ese ciclo del carbono, indudablemente, también lo aprendimos, hay organismos, y en este caso, en el caso nuestro, microorganismos, que son heterótrofos de primer grado, de vuelta a lo que aprendimos en la primaria. Esos heterótrofos de primer grado son los que comen vegetales, y después hay heterótrofos en micro, meso y macrofauna que se comen a los autótrofos. Y después, para completar ese ciclo, tenemos los detritívoros. Esos detritívoros que hacen que se complete el ciclo de carbono y podamos completar ese ciclo de minerales y volverlos a meter en materia orgánica. Entonces, ¿se escucha? Hola, hola. Hola, hola, ahí está. Entonces es indudable que me quedé en los detritívoros para completar y poder convertir esa materia orgánica. Es extremadamente imposible, les decía, aumentar materia orgánica si vamos a estar capturando carbono solamente 5 meses al año. Entonces es indudable que si nuestro paisaje era un barbecho, estábamos complicados, porque estábamos perdiendo carbono o quedando neutral. La idea es tratar, y en eso Rodolfo ya me empezó a sacar puntitos, a comentar puntitos, es que es indudable que el primer punto era intensificar. Yo necesito capturar la mayor cantidad del año carbono. Y si capturo la mayor cantidad del año carbono, lo que hago es
aumento mi micro, meso y macrofauna. Digo, aumento mi biología de suelos, que esa biología de suelo es la que me va a dar mayor recirculación de nutrientes y mayor capacidad de incorporar carbono. Eso en cuanto a materia orgánica, pero además imagínense toda esa micro, meso y macrofauna de heterótrofos secundarios comiéndose los primarios, de los primarios comiéndose vegetales, de los detritívoros comiéndose a los que se mueren. Lo que me está sucediendo ahí es que toda esa vida, por tener mayor alimento, por tener mayor carbono, toda esa vida lo que me va a dar es esa fauna pequeña y lo que me va a dar es mayor porosidad de suelo. O sea que, indudablemente, si yo quiero aumentar mi física de suelo, me tengo que correr de ese sistema simplista en el cual es casi una hidroponía, en el que yo pongo y saco y me olvido de la parte de la vida del suelo. Entonces, acá en darle de comer a los microorganismos y en este de aumentar esta biología de suelo, indudablemente el carbono está, pero no nos olvidemos, y en esto lo adelantó Rodolfo, de esa nutrición balanceada. Es indudable que necesitamos una nutrición balanceada para que esos microorganismos puedan vivir y esos vegetales sean más sanos y puedan vivir. Esa nutrición balanceada se la tenemos que dar nosotros porque en todo este tiempo nos hemos encargado de solamente exportar minerales, llámese fósforo, calcio, magnesio, fósforo y azufre como los dos principales, zinc y boro como los otros dos micronutrientes que hoy están haciendo fuerza y ya están empezando a jugar en esos aumentos de rindes por incorporarlo, pero también exportamos otros, suma de base, por eso la acidificación, y potasio. Indudablemente cuando nos vamos a Entre Ríos ya empezamos a tener problemas de potasio por la génesis del suelo. Y en nuestra zona, mi zona de Pergamino, indudablemente el potasio empezó a bajar y ya bajó de 500 partes por millón y ya se empieza a prender esa luz amarilla a pesar de que las respuestas están mucho antes. Entonces, si yo tengo mucha biología de suelo y muchos microorganismos ahí, lo que tengo es muchísimas posibilidades de no tener pérdidas. Y ahí empieza a tener una pata muy fuerte en nuestra sustentabilidad ambiental. Todos los nitratos que estén dando vueltas pueden estar en cualquiera de los microorganismos, pueden estar en cualquiera de los vegetales, pero seguramente no van a estar en nitratos y no se van a lavar. Entonces es indudable que necesitamos nutrición balanceada, es indudable que necesitamos intensificación para mejorar este ciclo de carbono, y eso nos empieza a meter ya en un resultado nuestro, de nuestra chacra, que lo tuvimos hace 3 años, en el cual a medida que intensificamos, empezamos a aumentar nuestro carbono orgánico particulado. Esta medición es de hace 3 años. En todas las rotaciones, a medida que aumentamos la intensificación, aumentamos el carbono orgánico particulado. Una vez yo muy contento con este resultado, le digo a Rodolfo, la verdad que estoy contento con los resultados. Sí, bueno, es una verdad de perogrullo, me dice Rodolfo, porque es indudable que lo que estás haciendo, estás aumentando cada vez más carbono, porque lo que estás haciendo es más días del año fotosintetizando y llevando carbono al suelo. Y hoy, ya con 7 años de chakra, ya casi cerrando el ciclo, 6 años, perdón, de chakra, ya cerrando el ciclo de chakra, nos encontramos de que no solo puedo aumentar mi carbono orgánico particulado, sino que ya aumento mi materia orgánica de 0,20. Eso para nosotros es un orgullo. Estos son los 3 sitios, y esto es en este establecimiento San Nicolás de Agrobranga, en los cuales observamos que a medida que, con un R cuadrado muy alto, a medida que aumentamos nuestra intensificación, aumentó el nivel de materia orgánica del suelo. Y acá quiero poner un punto arriba de la mesa, que es el tiempo. Indudablemente las tecnologías de insumos se diferencian por las tecnologías de proceso, por el tiempo que transcurre en esas tecnologías de proceso. Y creo que es lo que nos frena y nos da como miedo de arrancar porque le tenemos incertidumbre a qué va a pasar para adelante, entonces nos quedamos en el margen bruto de ese año. Y en ese tiempo quiero romper creo que un paradigma de que, o por lo menos lo que uno escucha,
que la gente cree que la sustentabilidad ambiental y y la mejora del suelo es perder plata hoy para ganar dentro de 20 años. Y la verdad que no es así. Los cambios son muy en el corto plazo, estos son 6 años solamente, y los aumentos de materia orgánica son altos. Y es indudable que en este proceso todos los sitios de la chacra fueron económicamente rentables. Y eso nos da, yo tengo un ejemplo en nuestra regional que es interesantísimo, que es una empresa que siembra 40.000 hectáreas, todas en campos alquilados. Y ellos tienen un tema que siempre me queda muy en la cabeza, que dicen, nuestro negocio es anual, pero nuestra visión es a largo plazo. Como tienen visión a largo plazo, indudablemente el negocio es anual, tienen que ganar plata ese año, pero su visión a largo plazo es que cada vez pueden hacer que esos sistemas intensificados que están usando ellos, todos en campos alquilados, hagan que cada vez tengan suelos mucho mejores. Y si tienen suelos mucho mejores, porque tienen más materia orgánica, porque tienen más salud del suelo, es indudable que los rendimientos van a ser mejores. Y ya para cerrar, con respecto al tiempo, entender que yo ahora cuando termine me tengo que ir a mi casa, yo vivo en Pergamino, y para salir a Pergamino tengo que salir, tengo que arrancar. Si no arranco, no llego. Si arranco y voy rápido, ya tardaré 2 horas, 3 horas o 1 hora, no importa cuánto tarde, pero indudablemente mi proceso arranca. Entonces, para que arranquen estos procesos, es indudablemente que tenemos que poner el cronómetro en cero y arrancar en nuestros campos, como para cada vez encontrarnos en estos lugares con materia orgánica más altos, con suelos mucho más sanos, lejos de esos sistemas simplificados, sistemas intensificados, lejos de los simplificados, para tener más rinde, más sustentabilidad y poder cumplir en algo que me parece que es elemental. Es el campo, yo no le dé campo, pero los que le dan campo me imagino que tienen como una ambición que es entregarle a su próxima generación un campo de mucha mejor calidad que la que recibieron y no un campo más deteriorado. Muchas gracias. Hola. Bueno, hablo con este. Bueno, muchas gracias primero al programa Chacras por permitirme mostrar lo que estamos haciendo en conjunto desde el programa REM, que yo conduzco. Lo que hicimos en REM es aprovechar los escenarios de distintas chacras para medir un poco el efecto sobre las malezas. Y eso es un poco lo que vengo a mostrarles acá. El título que le puse es esto, justamente hablando de intensificación y malezas, una historia de desencuentros, a ver si llegamos a esa conclusión. Y los 10 minutos que tengo voy a tratar de ir repasando estos puntos, que estos son teóricos, y lo que trato de que veamos es a ver si esto realmente se ve en la realidad, en la práctica, en los campos. Sin duda una mayor intensificación implica un mayor mayor eficiencia en el uso de los recursos. Ahora vamos a ver cómo. Esta mayor intensificación, en teoría, debería llevar a una menor abundancia de malezas y a un menor uso de herbicidas. Vamos a ver si esto es cierto. Y por haber menos malezas y por usar menos herbicidas, deberíamos tener una menor presión de selección, de resistencia, lo que ocasionaría menor cantidad de maleza resistente y eso redundaría en un menor uso de herbicidas. Vamos a ver qué sucede, digamos, si esto se cumple o no. Vamos al primer paso, que la mayor intensificación implica una mayor eficiencia. Un grafiquito muy simple que voy a usar es este, donde esto supone ser la radiación, un suelo, y en el suelo es el soporte para brindar agua y nutrientes. Esta es una rotación, que no es una rotación, digamos, esto es una situación bastante frecuente en muchos campos, donde hacemos a lo largo del año una soja anual. Tenemos todo este tiempo
sin nada, que bueno, ahí es estos recursos disponibles. Acá tenemos agua, tenemos nutrientes, tenemos luz durante todo este tiempo. Alguien lo aprovecha, obviamente. No van a estar los recursos ahí a disposición, guardados, quietos, hasta que nosotros implantemos la soja. Esto es malezas. Lo sabemos bien con los barbechos largos, intermedios, cortos y dobles golpes. Y bueno, todo eso ocurre acá. En una rotación más intensificada, donde ya tenemos un doble cultivo, ese espacio se achica muchísimo y pasa a ser este más cortito acá. Obviamente que no significa que no tenga maleza dentro de los cultivos, pero donde le dejamos todos los recursos 100% a disposición, ya es en un momento mucho más corto. Algo similar ocurre si hago un cultivo de servicio, donde reemplazo el cultivo de invierno o lo hago en lugares donde no se puede hacer cultivo de invierno. También aprovecho todos estos recursos dejándole este pequeño espacio. Y bueno, entonces de alguna manera demostramos que esa mayor intensificación hace que sea más eficiente, porque recursos que no estaban utilizados los estoy utilizando en mi provecho. Ahora, ¿eso lleva a una menor abundancia de malezas? Estos datos son de la chacra Pergamino que mostró Marcelo recién. El índice de intensificación justamente mide cuánto del tiempo del año está con cultivo vivo. Así lo definieron ellos, o sea, uno sería si tengo los 365 días un cultivo vivo trabajando, y esta rotación es la típica, la de tercios. Este nivel de intensificación es esta, o sea, la trigo soja, maíz soja, es la más baja que ellos usaron como testigo. Y bueno, y acá vemos la abundancia de malezas con una tendencia muy leve, pero hacia la baja. Y lo de muy leve lo recalco porque después se empalma con el punto siguiente. O sea, uno viendo esto diría, che, no estoy tan contento, porque yo hubiera esperado que esta curva sea así, que baje de golpe, digamos, que diga, mirá, una rotación muy intensificada, no tengo maleza. Y la verdad que no sucedió eso, pero sí se va a empalmar con lo que sigue, con el punto, no con este, sino con el que sigue. Pero miren la correlación que encontramos con rama negra, que rama negra era la maleza que mayor abundancia tenía en todas las rotaciones, y si vamos también va a tener abundancia en todo el país. Acá correlacionamos la biomasa de rastrojo acumulada, o sea, esto es el rastrojo que produjo la distinta rotación a lo largo de esos 6 años que comentaba Marcelo. Obviamente rotaciones menos intensificadas producen menos rastrojo, rotaciones más intensificadas más rastrojo, y esta es la abundancia de rama negra. Y ahí sí podemos ver una correlación más firme, que aquellas rotaciones que produjeron más rastrojo tenían mucho menos rama negra que aquellos que no la tenían. Esto se ve en el campo, o sea, esto lo vemos, también sería una verdad de perogrullo, diría Rodo. Pero bueno, lo que uno ve en el campo, que esos suelos pelados tienen muchísima más maleza y los suelos con un mulch tienen menos, es lo que se ve acá, ya con mediciones estadísticamente significativas, llamémosle. Así que esto fue real. Pero ahora lo que quería era empalmarlo, como le dije, con este punto que es el menor uso de herbicidas. O sea, ¿realmente implica que usemos menos herbicidas si intensificamos? Y bueno, este dato también es de la chacra Pergamino. Y fíjense que a medida que intensificamos la rotación, aplicamos muchas menos veces. Este es el número de aplicaciones en los 6 años de cada rotación. Y fíjense cómo se ve una tendencia significativa hacia la baja, ¿sí? O sea, tuve que aplicar mucho menos veces. Herbicidas, esto es. Entonces, juntándolo con lo anterior, ¿qué conclusión saco? Que no bajé demasiado el número de malezas, pero lo hice con mucho menos número de aplicaciones, o lo inverso. Las rotaciones que fueron menos intensivas tuvieron una cantidad de maleza similar, pero a costa de mayor número de aplicaciones. O sea, no sé si se entiende. Para mantener el nivel de maleza más o menos estable, tuve que aplicar mucho más veces en las rotaciones menos intensivas, que eran todos esos tiempos que le mostraban en rojo en el primer gráfico. Y este es otro dato de la chacra Llabragado-Chivilcoy, donde para una campaña particular medimos el índice de impacto ambiental. El índice de impacto ambiental es un indicador de impacto ambiental, hay varios, nosotros adoptamos y implica el impacto que tiene la cantidad de plaguicidas que uno usa para el operario, para el consumidor y para el ambiente.
Y bueno, esta es una situación de maíz temprano, en barbecho químico. Este es con cultivo de servicio durante el invierno. Y este es otro cultivo de servicio. Fíjense, esto es vicia, centeno y una crucífera, esto es vicia y centeno. Lo mismo en maíz tardío, solo que con otras consociaciones. Y lo que vemos es que el barbecho químico siempre tiene el índice ambiental más alto. Y obviamente en los cultivos de servicio baja, porque estoy evitando aplicaciones, porque el cultivo obviamente me compite todo ese tiempo contra las malezas. La diferencia que hay entre las barras amarilla y verde es porque en algunos casos, los cultivos, aún haciendo cultivo de servicio, hubo que repasar. En este caso me parece que era por rebrote de crucíferas, en este caso porque el cultivo de servicio no logró controlar del todo rama negra, pero igualmente fíjense que es significativamente menor a la del barbecho, y cuando a su vez el cultivo de servicio funciona según lo esperado, es muchísimo más bajo que frente al barbecho. Y esto tiene una implicancia ya no solo productiva, sino de nuestro discurso y de nuestro quehacer con la sociedad. O sea, hoy la sociedad nos está pidiendo bajar el impacto ambiental, y bueno, esto es lo que podemos mostrar, digamos, esto es lo que realmente, en casos reales de producción, estos no son microparcelas, digamos, estos son a nivel de lote lo que se puede lograr intensificando las rotaciones, en este caso con cultivo de servicio. Así que bueno, vimos que esto sucedió, se usan menos herbicidas, se baja la abundancia o se mantiene pero usando mucho menos, y esto genera menor presión de selección. Eso se puede mostrar de esta manera. En las poblaciones naturales de maleza, en este caso, lo mismo se da para insectos, para enfermedades y demás, hay individuos que tienen mutaciones que los hace resistentes a los herbicidas. Eso es natural, no es que el herbicida genera la mutación. Es la diversidad, como si nosotros tenemos uno que es más flaco, más alto o torcido, eso sucede también en las plantas. Entonces de una población hay siempre un porcentaje que tiene ese carácter de resistencia. Estas son algunas estimaciones científicas a ojo, como le pone HIP, para distintos herbicidas. Fíjense, los inhibidores de ALS se estima que hay una planta en 100.000 que es resistente. Para los inhibidores de ACC-ASA, que son los graminicidas, un valor parecido. Para muchos herbicidas, uno en 10 millones. Y para las auxinas, digamos, los hormonales y glifosato, uno en 100 millones. Eso es natural, está en la naturaleza. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos menos cantidad de malezas dentro de un lote, va a ser mucho menos probable de que empiece a evolucionar una resistencia. O sea, eso es una consecuencia inevitable. O sea, si tenemos menos cantidad, va a ser menos probable. Si nosotros dejamos enmalezado, y esto no a nivel de lote, sino a nivel regional o a nivel país, con más cantidad, con mayor probabilidad, vamos a generar resistencia. Y bueno, y esa menor cantidad de maleza resistente implica un menor uso de herbicidas. Y esto, para mostrarlo, puedo usar el paso inverso. O sea, como no tengo para mostrar esto, digo, bueno, ¿y la mayor cantidad de maleza resistente implica un mayor uso de herbicida? Y bueno, y esto es así. En los últimos años, fíjense, al crecer las malezas resistentes, fíjense lo que es el uso de herbicidas, de donde pasamos del 2005 al 2015. Esta es la facturación a nivel país de los distintos grupos de herbicidas. O sea, inevitablemente, si hay más maleza resistente, usamos mayor cantidad de herbicidas. Nosotros tenemos que ir en el sentido contrario. Así que me parece que este circulito, esta hipótesis, queda demostrado. Una mayor intensificación implica mayor eficiencia en el uso de recursos. Eso baja la abundancia de maleza y baja el uso de herbicida, que genera menor presión de selección, y la menor cantidad de maleza resistente implica un menor uso de herbicidas y un círculo virtuoso, que es justamente lo que hacemos, romper el círculo vicioso que ocurre en la mayor parte del área. Nos parece que este debe ser el camino. ¿Es perfecto? No, pero sin duda es muy superador a lo que hoy normalmente estamos haciendo. Muchas gracias. Con este pasas y con este señalas. Buen día a todos. Muchas gracias al programa Chacra por la invitación. Yo les voy a hablar un poco de mi experiencia y de la experiencia con la Chacra Regional Bragado Chivilcoy en la intensificación sustentable, en intensificación en campos de terceros
la siembra de esos cultivos verdes y en lo que es más importante, el resultado económico, que creo que es lo que no nos deja crecer en este tipo de buenas prácticas tan necesarias. Bueno, la historia parte de lotes en sistema de siembra directa con rotación 1,5, en donde se había llevado a un límite de producción y bueno, buscamos, además de usar las buenas prácticas, la intensificación de las rotaciones con los cultivos de servicio para ver si podíamos mejorar la productividad y mejorar y seguir consiguiendo la licencia social para producir alimento, fibra y energía, como dijo Martín. Entonces, primero se arrancaron con cultivos de servicio para maíces tardíos. ¿Y qué veíamos? Que bajábamos la cantidad de fertilizante nitrogenado por la incorporación del nitrógeno biológico de la vicia y bajábamos el uso de productos fitosanitarios para el control de malezas y de los más complicados, que eran los que tienen residualidad. Entonces empezamos a usarlos también en maíces tempranos y vimos que esos beneficios que teníamos en los maíces tempranos también los teníamos en los maíces tardíos, y no solamente eso, sino que teníamos un balance positivo de carbono, o sea, menor uso de nitrógeno, menor uso de productos fitosanitarios y balance positivo de carbono durante toda la rotación. Entonces, de esa manera iba creciendo la materia orgánica y se iba mejorando el suelo y iba aumentando la productividad. Y no era que había que esperar a largo plazo, sino que en el mediano plazo ya se conseguían estos resultados. También veíamos que los rindes iban aumentando. Como ven acá hay una diferencia importante con respecto al testigo de los cultivos de servicio solos y multiespecies. Y bueno, y acá un poquito las conclusiones de por qué realizarla también en maíces tempranos, ¿no es cierto? Que son casi las mismas que maíces tardíos. La única diferencia que veíamos era la diferencia en el aporte del nitrógeno por menor aporte de carbono de materia seca de los cultivos de servicio por tener un menor lapso de producción. Siguiendo incursionando en el tema de la sustentabilidad y para aumentar la cantidad de días de cultivos vivos durante el año, empezamos con la siembra de cultivos vivos, probando en maíces tempranos, con muy buenos resultados, y también en maíces tardíos en la medida que la humedad nos dejaba, la humedad para sembrar. Bueno, acá les muestro un poco la cantidad de volumen de rastrojo que dejaba y de cobertura que dejaban los cultivos de servicio en mezcla. Cuanto más adicionamos, por supuesto es directamente proporcional, más materia seca dejamos. O sea, pasamos de 6 con vicia solo, 6 toneladas de materia seca con vicia solo, a 8 con vicia y centeno, a 10 con la suma de gramíneas, leguminosas y crucíferas. Y bueno, acá un poquito también el tema del control con el rolo faca para no aplicar productos fitosanitarios. El mejor resultado lo obtuvimos rolando y sembrando al día siguiente, y de esa manera no aplicábamos ningún producto fitosanitario durante el ciclo de cultivo de maíz. La siembra era muy operativa porque no teníamos pérdidas de tiempo. Con la siembra podíamos sembrar durante todo el día. Y bueno, y acá les muestro unas fotos ya con el cultivo avanzado, casi en madurez relativa, del control de malezas. Sembrando sobre el rolado verde y sobre el cultivo vivo, aplicando solamente un producto fitosanitario hormonal.
Ahora les voy a hablar un poquito de la siembra al voleo de los cultivos de servicio. Acá estamos sembrando vicia sobre rastrojos sobre soja de segunda en R5, sobre rastrojos de trigo y cebada, aprovechando también las colas de máquina para que se consocie la vicia con esa gramínea. Esta es una foto del 17 de mayo, con esa densidad. Todavía las hojas sin cosechar. Esto ya es del 30 de julio. Y bueno, una observación que hicimos antes de venir al Congreso fue de lotes con diferentes historias de vicia, por ejemplo, de izquierda a derecha. La primera planta es una planta de vicia que tiene sembrada sobre un lote que no tiene historia de vicia y tiene, a pesar de todo, tiene doble inoculación. Esto está sembrado en lotes alambre de por medio. La planta que sigue es un lote con historia de vicia. Es la media del lote esa planta. La tercera planta es una planta que está sobre la huella del pulverizador, donde quedó un mejor ambiente porque el pulverizador pisó la soja, entonces al no haber soja había más agua y nutrientes. Y la cuarta planta, con esa raíz tan grande, es sobre un alambrado levantado, que tiene un ambiente muy superior todavía. Uy, ¿qué hice? Y acá les muestro también una foto tomada el mismo día, una foto con vicia con cobertura viva con capiquí, donde tiene un desarrollo aproximadamente de 3 toneladas, y otro sin capiquí, sin cobertura viva, donde están la misma cantidad de stand de plantas, pero sin ningún tipo de desarrollo a la fecha. Bueno, y acá son raíces de maíz sobre lotes estabilizados en sistema de siembra directa con 11 años ya de historia de cultivo de servicio, con rotación cultivo de servicio, maíz, trigo, soja de segunda, donde ven que no tiene ninguna limitante las raíces en crecimiento, donde están ya las lombrices más que indican el grado máximo de sustentabilidad de un sistema y donde no hay ningún tipo de limitación en el suelo, ningún escotramiento ni estructuras laminar. Y bueno, era un poco en lo que insisto yo para que se incorpore a un establecimiento el tema de los cultivos de servicio. Tenemos que hacer un cambio de paradigma en nuestra cabeza, de dejar de imputar los cultivos de servicio como un costo, a imputarlos como una inversión con una alta tasa de retorno, inclusive con una tasa de retorno mayor a una inversión de la que hay en este momento en los bancos o en bonos o en acciones. Como conclusiones, bueno, con la intensidad de la rotación utilizada venimos mejorando el contenido orgánico de los primeros centímetros del suelo. En estos lotes específicamente empezamos con 3,1% de materia orgánica y hoy estamos rozando los 4%. Incremento de la actividad biológica debido a la cantidad de diversidad de raíces, en la mejora de la estructura del suelo y la consecuente infiltración y capacidad de retención de agua. Disminución, bueno, como habíamos hablado, del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes nitrogenados. Y una muy importante que es la disminución de la brecha productiva entre el rendimiento alcanzado y el potencial de nuestra zona, que es de 15 a 20% en maíz, del 20% en el trigo subsiguiente y 8% en la soja de segunda. Que bueno, eso es lo que nos da una renta muy superior y poder seguir también en el negocio, ¿no es cierto? Por ende, incrementar la rentabilidad del negocio a mediano y largo plazo, o sea, potenciar los sistemas los beneficios del sistema de siembra directa, que es una inversión con alta tasa de retorno y creciente a través de los años, y que hay que tener constancia, como decía hoy Marcelo, no caer ante la falta de resultados inmediatos, ya que a medida que transcurre el tiempo se van potenciando las mejoras. Y acá les muestro una foto con quien es mi padre, mi maestro y mentor en el tema de la sustentabilidad en un lote, en ese lote de las raíces, que es un lote de maíz sobre vicia, centeno rolado
y que no tiene aplicación de nitrógeno porque en el momento que se hizo nitratos en B6 y análisis de hoja no necesitaban. Y este es el resultado, 130 quintales de rendimiento, un balance positivo de carbono en 200 kilogramos por hectárea y una rentabilidad del 35% y en campo alquilado. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo, Martín, muchísimas gracias, Bernie, muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pregunta para romper el hielo, que ustedes hagan preguntas. Marcelo, quiero aclarar que yo conozco muy bien porque trabajamos juntos, visitamos permanentemente los campos dentro de las chacras, así que a mí no me la contaron. Lo veo, todo lo que ellos mostraron. Marcelo nos habló sobre el positivismo de la intensificación desde el punto de vista de la materia prima esencial que nosotros necesitamos para sostener nuestra empresa, que es la capacidad productiva del suelo a través de la materia orgánica. O sea, la materia orgánica es la nafta del suelo. Y el suelo tiene una autonomía, igual que el tanque del auto, que es la materia orgánica. Marcelo nos muestra que de esta manera podemos ponerle nafta al suelo y que eso contribuye para la empresa, para la parte de renta. Nos habló también sobre la nutrición, no habló de fertilización, habló de nutrición balanceada a través de la aplicación de fertilizantes y o de la rotación que le incorporemos a esa intensificación. Martín nos habla de la intensificación como herramienta esencial, no para matar la maleza, sino para manejarla. Y entonces, además, por eso lo del cultivo de servicio, de darnos el servicio, de ponerle nafta al suelo, me permite manejar la maleza fundamentalmente no contaminando el ambiente, porque bajo las aplicaciones. Hoy nos están pidiendo que produzcamos con ambiente limpio y nos pagan por eso. Y Bernardo nos está diciendo, complementando lo de Marcelo, que a él le va bien en campos arrendados hacer esto, más que con gráficos, con curva de regresión y tal, con las imágenes más que elocuentes. Mi pregunta entonces es, que seguramente mi respuesta va a estar dada en las preguntas que ustedes hagan. ¿Por qué si esto es tan evidente, tan claro, yo lo vi, por qué no lo hacemos? Dejo la pregunta flotando y quizás se vaya a enriquecer con la pregunta de ustedes. Yo te ayudo. ¿Qué tal? Esta pregunta es para Marcetti. Cuando hablas de intensificación de la rotación y la disminución en el número de aplicación y uso de fitosanitarios, ¿sí? Básicamente herbicidas para el control de malezas, hablando en promedio de tu experiencia, ¿no es cierto?, ¿no? De un caso puntual, situaciones promedio de enmalezamiento en los lotes, ¿a partir de cuánto tiempo, digamos, desde el momento cero que empezás a intensificar con cultivo de servicio, considerás, ¿sí?, o tenés visto, tenés analizado, que se disminuye considerablemente el número de uso de fitosanitarios? Bueno, ahí depende de qué situación partimos, digamos. Si partimos de una situación incontrolable, digamos, porque saben que hay campos y campos, digamos. Si partís de un campo que está hecho bolsa, digamos, quizás seguramente va a llevar más tiempo. Hasta el cultivo de servicio te va a parecer que tiene gusto a poco, porque aún así vas a ver el cultivo de servicio sucio y vas a tener que hacer quizás aplicaciones postemergentes como para ir llevándolo. Si partimos de una situación razonable, ya en el primer momento, el primer año, ya vas a ver que disminuís el número de aplicaciones. Ellos mismos se fueron dando cuenta, que por eso también depende de la situación, que los maíces lo hacen sin preemergentes. En otras zonas, con mayor cantidad de problemas, como en Bandera, que no está acá el dato, digamos, no hay nadie acá, pero allá no pueden hacer eso, porque hacen cultivo de servicio y aún así tienen que poner preemergentes en los maíces, porque si no se ensucian demasiado y además es mayor la brecha. ¿Qué quiero decirte con esto? No hay un número y yo te digo, mira, al año siguiente va a bajar un 50%, te lo firmo, porque depende de qué situación se parte y del ambiente donde uno esté trabajando también. Pero que se baja en todos lados un número considerable. No sé, no te lo respondí todo. Mi pregunta es, digamos, a partir digamos, en ambiente, poner en los más complicados, pero a partir a lo mejor de 2 o 3 años de trabajo, lo estabilizás.
Es que quizás en un ambiente aún complicado nunca vas a llegar a una reducción tan drástica porque sigue habiendo presión y sigue habiendo cantidad y el ambiente propicia que venga maleza en momentos donde a lo mejor no podés cubrirlo, pero vas a bajar seguro, o sea, se baja en un porcentaje importante de reducción de aplicaciones. Pero no vas a lograr a lo mejor pasar 18 meses como le pasó a Marcelo sin aplicar nada porque en un ambiente mucho más estable, con menos presión, eso es mucho más fácil de llevar. En ambientes complicados vas a tener que hacer reaplicaciones en algunos casos, ¿me entendés? Y en el tiempo, como digo, según de dónde partís, si partís de un ambiente bueno, en un cortísimo plazo se nota, en un ambiente malo, estabilizar eso te lleva más. ¿Cuánto? No, digamos, no hay un número que te pueda decir. Sí. Perdón que me meta, pero, perdón Martín, está bueno el concepto, pero yo iría un poquitito más allá. En realidad lo que estamos haciendo con esta intensificación, esta diversificación, estamos rotando productos y estamos rotando distintos modos de controlar malezas, ese valor cultural, ese control cultural que habíamos visto en la facultad, que seguramente nos olvidamos. Y por ahí yo siempre me da un poco de bronca, digamos, cuando dicen, bueno, pero de 10 bajamos a 5. Sí, es verdad, de 10 bajamos a 5, quisiéramos bajar a 0 como objetivo, pero la verdad que le metimos otra forma de selección de malezas. Y seguramente con esa selección de malezas, a lo mejor, con esa cobertura, a lo mejor eliminamos malezas que son resistentes. Entonces, es otro modo de acción que no es químico, para el cual no van a tener resistencia. Es otro momento con esos cultivos de servicio donde quieren perdón, esas malezas donde quieren hacer por estar ese cultivo de servicio están competidas. Entonces me da la sensación que ese valor cultural tiene una fuerza muy grande de los cultivos de servicio, de la rotación, de la intensificación y demás, que una medición básica de maleza de 10 contra 5, ¿no? O sea, es algo, me parece que más profundo. Si seguimos de la forma que vamos, chocamos. Nuestros amigos norteamericanos nos demuestran que chocaron demasiado con la resistencia a maleza, ya tienen múltiples resistencias a maleza colorado, eso lo puede decir Martín mucho mejor que yo, porque yo toco de oído, pero es indudable que el camino está, y esa resistencia que muestra Martín en esa transparencia que está muy buena, esa resistencia existe y nosotros la vamos a seleccionar. Entonces me parece que dejémosla de seleccionar de otra forma y con otro modo de acción, que en este caso es biológico. Sí, para Bernardo. Bernardo, no, si nos podés aclarar la rotación que haces con los cultivos de servicio incorporados y cómo los incorporás a cada cultivo, si algunos los haces con siembras comunes, otros con siembras aéreas, y si tenés estandarizado la rotación de cultivo o lo vas haciendo en forma distinta en distintos campos, ¿no? Sí, la rotación es, como decía ahí, es 1,5 a 1, es 1,5, era 1,5 y ahora 2,2. Es cultivo de servicio, tanto para maíz tardío como para maíz temprano. Y atrás del maíz, si es temprano, y es un lote alto, va cebada, soja de segunda. Y si es más bajo y es tardío, va trigo, soja de segunda. Arriba de la soja de segunda con avión, el cultivo de servicio, de una sola especie que se mezcla con la gramínea de la historia con la que viene. Y en el caso donde tengo que sembrar los ensayos, lo hago con sembradora y ahí hago multiespecies. Una crucífera, nabo, forrajero, rabanito o colza, y centeno y vicia villosa. Esa es la rotación. Después, con el tema de la nutrición, sumando un poquito lo de Marcelo, reposición en fósforo, azufre y zinc en el caso de las gramíneas. Y en el caso de nitrógeno, si no hace falta, no se aplica, como pasó en este año en ese lote. Sí, acá. ¿Cómo están? Quería preguntarles qué opinan ustedes sobre la influencia de los cultivos de cobertura a un trigo que yo tengo al lado en relación a enfermedades, obviamente. A la roya principalmente. Voy a tocar de oído. Puede haber problemas, no solo porque esté al lado, sino porque deja inóculo para otros años.
Bueno, justamente lo que estamos haciendo es buscar, no, pedir, digamos, a los fitopatólogos que nos pasen las especies que comparten enfermedades problemáticas con especies, con cultivos, digamos. Porque puede pasar eso con gramíneas de cobertura, como centeno, triticale. En ese caso, avena estrigosa es la especie que menos comparte enfermedades con los cultivos, como trigo y cebada. Así que es una posibilidad, digamos, usar cultivos que tengan menos enfermedades que compartan. Y bueno, Vicia, por lo menos hasta ahora, salvo con arveja quizás tenga alguna, pero no con soja, digamos, así que ahí estamos más tranquilos. Pero es algo a cuidar, y justamente se lo planteamos a los fitopatólogos ahora, empezar a analizar eso como para no comprarnos un problema o adoptar alguna otra práctica que hoy no estemos haciendo para bajar ese inóculo. No sé. ¿Qué tal? En la siembra al poleo sobre soja que mencionó Bernardo, ¿en qué momento lo hacen y si han tenido problemas en la cosecha después de la soja? Lo hacemos cada vez más adelantado, siempre que no se precise entrar con el pulverizador o con el avión con algún producto a la soja, se trata de hacer ahí, o sea, este año ya arrancamos en R5 y el año que viene si podemos arrancar en R4 lo vamos a hacer. Y como es una planta tan lábil, en ese momento de su estado vegetativo, a la cosechadora no le hace nada, absolutamente nada. Uno se asusta más por el daño que le hace la cosechadora a la planta, ¿no? Las cosechadoras tan grandes que estamos usando, que desparraman esa cantidad de materia seca y la tapa casi toda. Bueno, eso nos asusta un poquito en el momento de la cosecha, pero ya a los 3 días ya salió arriba la planta y no pasa nada. Es mucho más complicado en el caso de un retraso de la cosecha el tema de las gramíneas que el tema específico de la vicia que no tiene, o sea, no obstruye para nada la cosecha. Me quedé pensando lo de la enfermedad. Un detalle es que si tenemos sistemas donde incorporamos gramíneas como cobertura, pensemos también en usar variedades que no sean tan susceptibles a las enfermedades, porque por ahí es una locura, o sea, usar 75% del área algarrobo. O sea, no intensifiquemos porque quiero usar algarrobo. Me parece que habría que ser al revés, intensificar y usar variedades con menos susceptibilidad a algunas enfermedades que puedan ser problemas. Sí, Martín, apoyando lo que vos decís, estos planteos tienen una visión sistémica de sustentabilidad, un sistema, o sea que no nos detengamos en si el triticale que sembré es susceptible a roya amarilla y la primera generación me la va a hacer ahí. No nos detengamos, sí, porque salgo con un excedente de cortadora o de grasienta, no perdamos el foco, porque si no perdemos la visión sistémica de esto, ¿no? Aprovecho, no quería cortarlo a Martín porque se parecía que si no era como que lo estaba jodiendo demasiado, pero aprovecho eso. Mientras preguntaban, pensé qué lindo problema sería si tenemos mucha cantidad de inóculo de roya por tener mucha cobertura, ¿no? O sea, tendríamos un mal, pero creo que un mal menor. El mal peor es seguir deteriorando el recurso, ¿no? Así que en la línea de lo que decís totalmente. Tengo una pregunta para Bernie. Si a vos te va bien en campo arrendado, ¿podés contarnos cuáles podrían llegar a ser los riesgos o qué aspectos tendríamos que tener en cuenta para poder llevar esto con el éxito que vos lo estás llevando? Si yo quiero arrendar un campo y hacer lo mismo que vos, ¿qué aspectos tendría que tener en cuenta o qué riesgo corro? Bueno, los aspectos a tener en cuenta es tratar de realizar un contrato a mediano o largo plazo, y para eso hay que comunicar muy bien al dueño del campo lo que estamos haciendo, con sus beneficios y con sus detracciones, ¿no es cierto? Creo que pudiendo llevar al dueño del campo al campo, mostrándole en el sitio los beneficios, se lo puede convencer y
Así como hay que hacer un contrato a largo plazo por el alquiler, hay que hacer un contrato a largo plazo en la relación con él de esta forma, ¿no es cierto? Creo que logrando eso se puede hacer sin problemas. Si no se logra eso, estamos en el horno, no lo podemos hacer. Termina siendo ganar, ganar. Totalmente. Ganar, ganar. Totalmente. Más que si uno tiene un esquema de pago o una parte fija y una parte variable, o todo variable, el dueño del campo cada vez cobra un precio más alto, ¿no es cierto? Al final del día. Tiene una renta mayor también por su capital, por su suelo. Qué lógico. Gracias. Bernie, los tres, y Rodo incluido, por ahí tiene el número él. ¿Hay alguna estimación de superficie en Argentina de cultivo de servicio ya adelante por el productor o no? Sí, no. El 13% este año. El 13%. El 13%. De los productores. De los productores, no de la superficie. De los productores. En Apresid nos da... bueno, allá hay justo una... Si ven allá atrás, después cuando salen, en Apresid da mucho más alto el número de productores de Apresid que están haciendo cultivo de servicios. Cerca del 70 está arrancando, digamos. No significa que haga, obviamente, toda su superficie con cultivo de servicios. Pero es mucho más alto que la media nacional. Bien. Y la otra, Bernie, para vos... ¿Tuviste que hacer alguna modificación en las sembradoras para sembrar en semejante producción? No. El único problema de las siembras es cuando el cultivo está lignificado, como en el caso de los maíces tardíos. Ahí la precaución que hay que tener es que hay que rolarlo, porque en las sembradoras no tan modernas se enrieda en las cadenas o en los ejes. Y cada tantas hectáreas hay que parar y hacer la limpieza correspondiente. Cuando es para maíces tempranos, está todo tan lábil que no hay por más que esté un poquito alto, no le hace nada, porque corta todo. Y para el suelo mismo es mucho más fácil, porque el suelo está en unas condiciones tan óptimas para la siembra que la sembradora va como piña en criollo, digamos. Pero bueno, la única precaución que hay que tener es esa. Con las sembradoras modernas, que son todas electrónicas, el problema de la alta cobertura no lo tenés. Acá una pregunta. Una pregunta abierta, la pregunta. Es obvio que el sistema funciona y soy un convencido de que sí, y ustedes lo están demostrando. En el andar y en el rodar de ir ajustando el sistema le habrán surgido muchos peros, o por qué me metí en esto. Y la respuesta más difícil está en contestarse uno mismo por qué se metió y cómo lo resolvió. ¿Hay alguno de esos por qué que puedan transmitir? Es decir, todos estamos pensando, decir, sí, todo muy lindo, pero te va a pasar tal cosa, o está pasando. ¿Usted le ha pasado? ¿Tiene algunos pero y por qué que nos resuelvan a nosotros para decir cuándo me las voy a preguntar cuando me meta en el sistema? No es tan técnica, es filosófica. A ver, lo que está... a ver si te entendí. Sí. Vamos a ver si Juan si lo interprete. Que un poco lo dije también ayer, que cuando hay muchos... Son los espacios de indecisión que uno tiene. ¿Qué es lo que yo sé que no sé? O sea, me están contando que los cultivos de servicio funcionan bien, tienen un montón de beneficios. Sin embargo, no lo hago. Porque hay algo que sé pero que no sé. Entonces, él un poco lo que está preguntando es qué es lo que no sabemos por el cual yo no lo hago. O qué es lo que ustedes saben que se puede transformar en un riesgo para que no lo hagamos. Muchos dicen porque es muy caro, porque es un costo. ¿Qué te respondiste eso? No, que es una inversión con una renta, en definitiva. Una cosa que sí, por ahí al principio, a mí me ha pasado, es el tiempo que nos lleva a hacer todo esto. Hay que buscarle la vuelta para que, en vez de que sea una carga, le podamos buscar la solución, por ejemplo, con el tema de las siembras aéreas. Estamos en plena cosecha y vos tenés que estar sembrando
Bueno, entonces que buscás el tema de la siembra aérea y en un ratito haces todo y con un costo inferior todavía y todavía funciona mejor que en la siembra. Yo por lo menos este año en nuestra zona están más heladas las vicias con sembradora que las vicias sembradas al voleo. Y bueno, entonces, nosotros pensamos que por un tema del desarrollo de las raíces, las vicias sembradas al voleo iban a estar en peores condiciones con años climáticamente no beneficiosos en cuanto al frío como este, o muy rigurosos en cuanto al frío como este, y sin embargo no pasa. La pregunta es para Marcelo, también puede ser extendida a los demás, pero algunos somos asesores y por ahí asesoramos a gente que no viene a este tipo de reuniones, no va a días de campo, no mide, no ve tantos gráficos y demás, ¿no? Y ahí hay una traba bastante importante como para que este esquema que realmente uno lo acepta, lo toma, está absolutamente enamorado de él, pero la difusión es difícil, ¿no? Como otro tipo de tecnologías. O sea, ¿qué ayuda me pueden dar como para tratar de achicar esos tiempos que lógicamente se logran, con el tiempo se logran? Yo te digo, perdón, yo soy puramente asesor, asesor pobre, así que tengo que seguir trabajando como asesoramiento, así que yo creo que lo primero que siempre pido en todos los lugares, como todo, para mí la traba más grande, piensen que si tenemos problemas en la tecnología de insumos, en la cual aplicamos y cosechamos y en el año tenemos el resultado, y cuando vos decís que la tecnología es buena, dices, pero la quiero ver en mi campo. Bueno, ok, veámosla en tu campo. Imagínense con eso, con una tecnología de proceso, en la cual el resultado yo lo empiezo a tener por lo menos en 2, 3, 4, 5 años. Entonces, verdaderamente la cosa se pone mucho más dura, ¿no? Más difícil. Yo siempre lo que pido es que me den la posibilidad de arrancar en algún lote. Que me den la posibilidad de arrancar en algún lote y mido mucho y jodo bastante en eso. Y como todo, cambian los problemas, porque nos metemos en problemas y nos metemos... Pero recién lo escuchaba Bernardo que decía, nos lleva más tiempo en la siembra. Pero, por ejemplo, en los lugares donde hay muchas hectáreas por personas, está medido que baja muchísimo la cantidad de momentos en los que el ingeniero va al lote o va mucho más laxo en los lugares donde está un lote barbechado desde hoy hasta maíz de segunda, que es diciembre, con una adrenalina importante, en octubre, noviembre, diciembre, cola para arriba, a ver qué tiro y qué mato, porque las malezas se me vienen todas, a un lote con vicia. Que encima de ganar menos, voy a ver la vicia y no hay malezas. Y cuando la maleza quiere arrancar, está sellado el lote por vicia. Entonces, verdaderamente, cuando uno empieza a notar esas bondades, que algunas, por ejemplo, yo siempre he escuchado lo de Bernardo, lo he escuchado cuando uno pregunta cuáles son las cosas, es plata, es tiempo, y la verdad es que cambian los problemas. Hay problemas de una clase de un lado y hay problemas de otro lado, de otra clase en otros momentos. Estos sistemas intensificados, para mí, obviamente que cambian los problemas, pero a mí yo pido que me den tiempo a arrancar en lo que ellos me puedan dar. 10 hectáreas, 20 hectáreas, y son mientras más hectáreas mejor, porque eso es mucho más representativo. Y cuando uno arranca así, yo estoy orgulloso con varios campos en los que arrancamos muy despacito y hoy estamos en el 90% del campo intensificado y en el otro 10% no por cuestiones fortuitas, que hoy no estamos verdes, porque las vicias estuvieron sembrado tarde, porque el centeno se demoró el maíz, entonces ¿qué hago? ¿Lo siembro? ¿No lo siembro? Y yo digo, sí, sembrémoslo, porque por lo menos, ¿sabe qué? Agarramos el nitrato que está dando vuelta y lo capturamos y que no se nos vaya la napa. El centeno a lo mejor no nos va a dar un buen volumen de rastrojo, pero por lo menos no le contaminamos la napa al vecino, no hacemos una externalidad negativa y se termina haciendo. Entonces, yo creo que si nos dan tiempo y un lugarcito, podemos arrancar. Un pedacito nomás del campo, me parece que eso es lo que a mí me dio la posibilidad de en varios lugares dejarme hacer lo que tengo ganas. Y donde no puedo me corro, porque la verdad que como nos pasó con la directa a la convencional, cuando uno iba a un campo y el pibe decía, no, yo sigo arando, y bueno, me corro, porque yo no sé ni quiero ni voy a aprender a regular un arado, y toco un disco, así que me voy.
Y voy a repetir. Obviamente como asesor siempre en algún momento te tenés que quedar porque cuando los abdominales empiezan a tocar la columna vertebral que está demasiado flaco, decís, bueno, acá tengo que quedarme, pero si podés, tenés la posibilidad, te vas, porque la verdad que el norte no es esta agricultura con un cultivo anual, rastrojos, barbechando, y así que creo que es, no sé si te respondí, pero creo que ese es el objetivo mío como asesor y algo me sirve. Sí, y quiero sumar una cosita más, el tema de llevar a verlos, a los cultivos de servicio, porque todos somos como Santo Tomás, hasta que no metemos el dedo en la llaga, no nos convencemos. Entonces yo creo que eso, he visto muchos grupos de productores que han ido a verlos y arrancaron, después como Marcelo dice, con una pequeña superficie y después fueron creciendo. Pero hasta que uno no mete el dedo en la llaga, no se convence del todo. Hola. Hola. Puedo contar también la experiencia, trabajé bastante en el norte, lo que comentaba Marcelo, y también era difícil incorporar en una zona semiárida, donde no tenemos agua, cultivo de servicio. Y hasta que mostramos que si no ponemos cultivo de servicio en el barbecho, las eficiencias de barbecho no superan el 10%. O sea que estamos perdiendo el 80-90% del agua que por evaporación nada más. Entonces, ya que la perdemos, aprovechémosla para hacer un cultivo de cobertura o de servicio. ¿Por qué digo esto? Porque eso lo estamos haciendo con productores, le mostramos eso. Todavía no se decidían. ¿Qué hicimos? Hicimos un viaje con todos los productores de Santiago de Chaco, de Gancedo, a Córdoba, porque allá había otros productores que ya lo estaban haciendo. No fue suficiente. Agarramos las camionetas, nos fuimos a Brasil a verlo al Yuca, al doctor Moraes Sá, 4 días viendo coberturas. Vinieron, se compraron un par de camiones de semilla, hoy nadie deja de hacer este cultivo de servicio, porque saben que el agua se les va por evaporación en el periodo. Ustedes siembran la soja en diciembre, en mayo la cosechan, todo ese periodo el agua se está yendo. Entonces, ya que se va, como dice Marcelo, agua, nutriente, nitrógeno, la secuestro. Pero también coincido, empecemos. Lo peor que podemos hacer es tomarlo como una receta. No hagan cultivo de servicio o de cobertura, como quieran, sino analicen el sistema y acomoden el sistema a sus características ambientales, de suelo, de precipitaciones, del cultivo antecesor, del cultivo que van a sembrar, cuándo lo van a sembrar, cuándo lo van a poder cosechar, del stand de maleza que tienen, hagan monitoreo de maleza, densidad de maleza, todo esto que... O sea, no es una receta, es una estrategia acomodada a mi sistema de producción. Esa era la pregunta, así que paso el micrófono. Dos de un tiro. Tengo una para Marcelito, porque habló sobre nutrición balanceada y un tema que nos preocupa, Marcelo, en la práctica, ¿no? Uno dice nutrición balanceada, ya veo un amigo también especialista en el tema, así que nos va a poder ayudar. Cuando hablamos de nutrición balanceada, yo puedo estar pensando en función del análisis de suelo, tomar el fertilizante y equilibrar los nutrientes y aplicarlo. Pero vos hablaste de nutrición balanceada a nivel sistémico y estamos hablando de la incorporación de cultivo de servicio. Si nos podés hablar cuál es la experiencia de ustedes en términos de las especies que están incorporando, leguminosas, de cómo ves esa nutrición balanceada, si se refiere al fertilizante, si se refiere al combo nutrición más especies, cuál es el efecto residual post campaña de todo ese balance de nutrientes. Hablaste de secuestro, o sea, es compleja la pregunta, pero si no podés resumir cuál es la experiencia que tienen ustedes. A ver, por ahí... Perdón lo que voy a decir. No, por ahí sí. A ver, lo que estuvimos viendo, Rodolfo, es que en realidad, a medida que fuimos intensificando, yo no sé si por inmovilización, que en algún momento se va a volver, pero con el cultivo no, todos los nutrientes tuvimos que aumentarlos considerablemente.
Uno de ellos es el nitrógeno, indudablemente, acompañado con el azufre, por esa interacción. Llamativamente nos está llamando demasiado la atención la cantidad de respuestas muy positivas a zinc en otros nutrientes. Es increíble, nos pasó el año pasado en un experimento en el cual las respuestas al zinc, cuando uno lo toma esto como una tecnología de insumo y como un fertilizante puesto a ese cultivo solamente, cuando incorporamos zinc nos dio 10 quintales ese maíz. Entonces uno le veía, bueno, bien, esa cuenta funciona. Resulta que al otro año sembramos trigo, el trigo fue sin zinc, y cuando veíamos una raya con un NDVI que nada tenía que ver con la siembra y todo, fuimos, georreferenciamos y todo, y fue en ese lugar donde había mayor proporción de zinc, lo medimos y después nos dio 7 quintales más de trigo. Digo porque cuando uno cuantifica los fertilizantes, en el caso de zinc, que entiendo que no es un fertilizante barato y demás, siempre lo anualiza y lo lleva como anual. Y la verdad que el fertilizante sale de algún lado, o lo ponemos con plata o se lo lleva el sistema, o seguimos extrayendo del sistema. Pero verdaderamente me parece que hay que hacer, cuando uno hace esas cuentas de fertilizantes, cuentas muy más pensadas sistémicamente y no por cultivos. Cuando me parece que cometemos muchos errores como técnicos anualizando las cosas, anualizando los márgenes, anualizando las ofertas y demandas de fósforos y nitrógenos. Y como punto y muy fuerte, digamos, y ayer lo escuchaba a Luis Wall hablando más o menos de lo mismo, era lo que más nos rompió la cabeza, es que nosotros empezamos a hablar de como dos nitrógenos distintos. Entiendo que hay uno solo, no me retes, pero empezamos a hablar de dos nitrógenos distintos, esa bomba de carbono en la cual nosotros incorporábamos nitrógeno. Yo había nitrógeno que nos alcance, los rindes se nos caían, porque nada alcanzaba, ningún nitrógeno alcanzaba, el sistema nos comía el nitrógeno y al cultivo no le quedaba nitrógeno. Con la incorporación de un solo año de vicia, es increíble el cambio que tuvo ese lote y lo que cambió la productividad. Y nosotros empezamos a hablar de que no es lo mismo el nitrógeno inorgánico que biológico. Sabemos que es lo mismo, pero indudablemente en la dinámica no es lo mismo, en la oferta y demanda, o sea, no es lo mismo verdaderamente. Entonces me parece que nos falta muchísimo para aprender en nutrición, indudablemente, pero sí hay que correrse del eje de la anualidad. Yo trato de correrme de ese eje de que pongo 2 y cosecho 3, gané 1, porque la verdad que es una cuenta media fea. Para Bernardo, mostraste 2 vicias con distinta cobertura. No me quedó claro bien eso. Una creo que tenía una maleza, caipiquí, puede ser. ¿A qué se debe la cobertura? Y la otra pregunta, en la siembra aérea, ¿cómo es la nodulación de la vicia? Si la inoculás o cómo solucionaste eso. Sí, arranco al revés la respuesta. Las vicias, todas las vicias con avión tienen doble inoculación y va variando el resultado de la inoculación, va variando de acuerdo a la historia, como veíamos en la foto, donde no hay historia de vicia, se concentran los nódulos arriba, donde hay historia de vicia están bien desparramados y tiene más desarrollo la raíz. Y esa foto, bueno, una es con cobertura viva, que era de capiquí, la otra sin capiquí. Y lo que creo es que hay un tema ahí de micorrizas, de que las micorrizas pasan, ¿no?, desde la soja al capiquí, del capiquí a la vicia. Y a su vez esa vicia también templa un poco el suelo y hace que se ele menos el capiquí, perdón, hace que se ele menos la vicia y también por eso tiene más desarrollo. Creo que puede llegar a ser por esas cosas. No sé, Marcelo, si vos pensás algo parecido o no. La pregunta es para los tres o cualquiera de los tres, si en algún momento pensaron o hicieron el aprovechamiento con Hacienda de los cultivos de servicio, en forma temporal, como, digamos, un doble propósito. Bueno, ahí mira, me faltó esa estrategia, no te la quería contar para que no me robes trabajo, pero sí, la verdad que te cuento,
uno de los puntos en esto de los cultivos anuales, en lo que siempre me tengo que llevar algo en la tolva, porque si no es como un fracaso. En esa intensificación, donde te faltan, no tenemos muchos cultivos para rotar, entran muy fuertes los cultivos de servicio, y en esos cultivos de servicio, cuando uno los pone, lo primero que cuando el productor no quiere hacer, dice, bueno, comámoslo, entonces por lo menos que se vaya, no se vaya en una tolva, pero se vaya en un camión jaula. Y lo arrancamos a hacer. La verdad que está bueno, pero tiene algunos vicios, ¿no? Siempre, como todo cultivo de servicio, algo le tenemos que pedir, y depende de qué le pida es lo que yo puedo hacer. Y te digo, si querés te cuento más problemas, que siempre está bueno mostrar más problemas que soluciones, pero en el caso de las vicias me pasó en un campo de una persona muy relacionada a Presidi, del cual asesoro, que siempre tengo miedo de equivocarme, y ahí sembramos vicia, y un día le digo, César, si querés, ¿sabés lo que podemos hacer? Comerlo con la hacienda. Se movieron 5 novillos, vino la gente de Balcarce, no se entendíamos por qué se habían muerto, los 5 novillos se murieron por vicia. La vicia genera una toxicidad que es rarísima, que en algunos momentos sucede, que tiene, indudablemente no es lineal, no es que si comen vicia se mueren, porque nosotros veníamos comiendo vicia en otros lugares, pero es indudable que en algún momento se alinean los planetas y comieron vicias y se murieron. Hay como una acumulación de alguna toxina dando vuelta. Entonces, hemos tenido problemas. El otro problema que tenemos, como en el caso de las vicias, después vos ves que si te la llevaste te falta nitrógeno. Estamos con una línea muy linda en las cuales estamos haciendo maíces arriba de nitrógeno, en los cuales a Bragado Chivilcoy no le funciona y a nosotros sí, pero la respuesta es muy fácil. Bragado Chivilcoy tiene muchos mejores rindes que nosotros, entonces nuestros sistemas con poco nitrógeno les alcanza, indudablemente para 130 quintales hay que poner nitrógeno. Ahora, si yo me lo como con la hacienda, me empieza a faltar nitrógeno. Otra cosa que nos pasa es, si yo le pido, ese servicio que le pido es control de maleza, la verdad que los lotes se enmalezan un poco, en el caso de los cultivos de servicio, y si mi norte es bajar por lo menos a lo máximo que pueda, que es el mío, la cantidad de agroquímicos que aplico, ahí quedo un poquitito desnudo, ¿no? Así que bueno, como todo, buenas y malas, te puedo contar muchas más malas, pero resumo en eso para que sigan las preguntas. Perfecto. Hola, hola. Bueno, estoy sorprendido por un lado por el gran cambio que han tenido ustedes en la materia orgánica. Nosotros trabajamos con una rotación maíz, trigo, soja durante 18 años, con fertilización de reposición, y no hemos podido, en un lote que venía de muchos años de agricultura con bajo contenido de materia orgánica, hasta los 18 centímetros pudimos mantener el carbono orgánico, pero de 18 a 30 centímetros cayó, y en un lote donde partimos de mayor riqueza en materia orgánica, no pudimos mantener ni en ninguna profundidad la cantidad de materia orgánica. Por eso me sorprende que ustedes en 5 años, digamos, hayan aumentado la materia orgánica en casi 0,5%. Sí. Y bueno, como aporte de esta experiencia de largo plazo, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la acidificación del suelo. Se acidificó mucho el suelo, tenemos valores de pH de 5.2, y bueno, es un tema a resolver, y creo que eso se debe fundamentalmente al uso de urea, ¿no? Quizás usando menos urea, como están usando ustedes, aportando nitrógeno a través de la vicia desde la atmósfera, eso no suceda, y quizás esa sea una respuesta a cómo mejorar la materia orgánica. Se me ocurre. Después tengo algunas preguntas, pero bueno. Me encantó, me asusté cuando agarraste el micrófono, y me asusté bien. No, y aprovecho a invitarte, porque te cuento un poco lo que nos pasó. Cuando nosotros hacemos, con el modelo Adrián, hacemos correr estos kilos de material que aportábamos, la verdad que no nos daba nada,
ese de carbono orgánico particulado nos da, cuando vamos con Adrián le pasa más o menos lo mismo, con incorporación de cultivo de servicios, ellos ya mueven ese carbono, ese COP 0,5. Y cuando hicimos las mediciones de materia orgánica para este cierre de la chacra, y medimos, mediciones bien hechas, con muchas repeticiones, o sea, la verdad que nos generó un ruido terrible. Eso se presentó en Belén, Belu lo presentó en FAUBA. A mí cuando los vimos puertas adentro me preocupó, me asustó, porque digo, va a suceder esto, indudablemente sucede. El tema del Congreso ahora nos aceleró un poquitito y no tenemos tiempo, y casualmente tenemos una visita a Adrián a charlar este tema y contarles qué es lo que estamos creyendo nosotros que puede haber sucedido para que ese aumento de materia orgánica se me corra de lo que Adrián nos muestra en sus modelos que están validados, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar en eso. Te cuento que el cierre de la chacra tiene una parte de maleza, que es el viernes que viene. El 15 de octubre, a donde te vamos a invitar, tenemos la parte de físico-químico, donde es ahí queremos pelotear, no con una idea de linealidad, de contarte verdades que tenemos, sino es mostrarte lo que tenemos y que muchas cabezas nos critiquen y nos hagan construir un experimento a largo plazo como una chacra 2 mucho mejor, validando esos defectos. Pero a su vez, ayudándonos a entender qué es lo que pasó y que ojalá no haya sido una mala medición, ¿no es cierto? Así que, y después hay una parte biológica a la cual también te vamos a invitar debidamente, que es en marzo, que ese es el cierre de la chacra. Cada uno de los cierres tienen qué aprendimos, cuáles son las cosas que creíamos que iba por acá y no va por acá, y cuáles son las dudas, y en ese taller es generar todo eso para que con todas esas dudas poder formular nosotros experimentos a largo plazo que nos ayuden a crecer. Muchas gracias. Bueno, una preguntita solamente para Bernardo. Te quería preguntar la densidad que usan en el caso de la siembra al boleo de vicia, y si cuando tienen mucho rastrojo, una cobertura importante de rastrojo, la semilla de vicia germina lo mismo, no hay problemas. Sí, estamos utilizando, arrancamos con 19, ahora estamos en 18 y voy a bajar un cachito más. El año que viene voy a probar con 17. Se demora un poquito más en nacer, pero el stand de planta lo logras en el mismo estanque que en las otras condiciones. O sea, por ejemplo, alambre de por medio este año, en lo de las fotos, en un lote que me entregaron el año pasado, en septiembre, reposición de nutrientes con fósforo y azufre, soja de primera, al lado cebada, soja de segunda, el mismo día una soja estaba en R5 y la otra ya estaba entregada. Sembré con el avión y nació antes sobre el rastrojo de soja primera porque teníamos menor cobertura, en el otro demoro más, pero hoy está mejor sobre la soja de segunda que sobre la soja de primera, con mucho más desarrollo. Y una cosita que quería acotar a lo del crecimiento de la materia orgánica de Marcelo, yo creo que, en mi caso indudablemente, es la vicia que ayuda a generar balance positivo de carbono junto con el maíz, como mostraba en los gráficos. Creo que esa es la clave fundamental, hacer crecer muy bien la vicia antes de maíz temprano, antes de maíz tardío, y lograr ese balance positivo. Eso es lo que nos hace crecer la materia orgánica. Y una cosita más en cuanto a nutrición que me había pedido Rodo hoy, es que en los lotes que van a trigo, o sea, al año subsiguiente estamos midiendo 30 kilos más de N que sobre los lotes donde no hay cultivo de servicio, que son algunos campos de lote de mi familia. O sea, mismo lote con la misma calidad, tenés 30 kilos más de N, venga maíz temprano o tardío, que eso es importantísimo. Es una reducción en los costos muy grande. Bueno, es muy lindo para nosotros cuando el tiempo no alcanza por las preguntas. Pero bueno, ustedes ven todo lo que los rodean, es información de chacras que está publicada como en las revistas y demás, o sea que pueden remitirse a toda la información que ya está disponible. Y también, por supuesto, consultas a chacras a través de la institución. Un enorme agradecimiento a Bernardo, a Martín, a Marcelo por haber compartido con nosotros las experiencias tan claramente.
un fuerte aplauso, creo que muy merecido. Y bueno, muchas gracias, hasta la próxima.